El día de hoy tenemos un mensaje especial, porque vamos a estar hablando acerca de la Navidad. Ha nacido Jesús. Y por eso vamos a estar viendo varias porciones, de Lucas y de Mateo. Pero quisiera, antes de comenzar como tal en el texto, presentarte a las personas que van a estar enseñando por acá, ¿verdad? Va a estar enseñando el anuncio a María, el anuncio del ángel a María, Álvaro Valdés. Después vamos a estar teniendo a Chuy Silva, que nos va a estar hablando acerca del anuncio del ángel a José. Luego va a estar por acá el pastor Manín, que va a estar hablando del nacimiento de Jesús como tal. Luego va a venir Felipe y el evangelista. Bueno, sí, también. Pero va a estar hablando acerca del anuncio a los pastores. Y luego va a terminar por acá mi buen Alex y está hablando acerca del testimonio de los pastores. Vamos a iniciar aquí en Lucas, en el capítulo número 1. ¿no? Porque todo se desarrolla en el capítulo 1 de Lucas. Resulta que Lucas, este escritor, le está escribiendo una carta al excelentísimo Teófilo, aquella persona para la cual trabajaba. Y quería escribirle todo lo que estaba sucediendo con Jesús, porque había causado mucho revuelo en aquella época. Pero quería escribírselo en orden, de todas estas cosas que han sido ciertísimas, dice en el capítulo número 1. Entonces comenzó a decirle acerca de un matrimonio. Era un sacerdote llamado Zacarías y Elizabeth era su esposa, pero resulta que Elizabeth no podía tener hijos. Y resulta que un ángel se aparece a Zacarías y entonces le da el anuncio del nacimiento de un bebé. Este bebé habría de llamarse Juan el Bautista, precisamente. Y habla acerca de este nacimiento porque Juan el Bautista en la profecía está presentado como el mensajero que vendría delante de Jesús. Por eso la historia comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, o con la concepción de Juan el Bautista. Pero como tal, el anuncio del ángel en Lucas 1 es la siguiente en el verso 13. Dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es el anuncio del ángel a Zacarías, y acto seguido Zacarías no cree en el ángel, entonces queda mudo, ¿verdad? Porque Dios lo disciplina. Y así pasaron varios meses, ¿verdad? Pero después en el verso 24 vemos que Elizabeth, su mujer, concibe, y dice que se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitarme afrenta de entre los hombres. Entonces concibe esta mujer de manera profética, ¿verdad? Y hasta aquí comienza el relato. Entonces voy a dar paso a Álvaro. Por favor, recíbelo con un aplauso. Él va a estar enseñando acerca del anuncio a María. Buenos días. Estamos viendo que anuncios, ¿verdad? Dijo el pastor, anuncios a Zacarías, anuncios a María, anuncios a los pastores, y también hay anuncios para nosotros, ¿eh? Entonces vamos a leer la parte de el anuncio a María, o el anunciamiento, que no sé cómo estén sus Biblias. Aquí en mi Biblia dice anuncio del nacimiento de Jesús, y dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará
el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, hay diferencia, ¿verdad?, entre Zacarías, que no creyó, y María, que aceptó. ¿Sí? Y así a veces en nosotros la anunciación está, este anuncio a María, ya narrado aquí en Lucas 1, 26, 38, nos ofrece enseñanzas sobre varias cosas: sobre la obediencia, sobre la fe y sobre la confianza en el plan de Dios para cada uno de nosotros también. La encarnación nos trae esperanza. Lo cantábamos hace uno en todas las canciones, si se fijaron en la letra, habla de eso, de la esperanza que Dios trae a nosotros, del regalo de Dios para nosotros, ¿no? El momento de la anunciación es el misterio de la encarnación. Es cuando Dios se encarna en una virgen, ¿sí? El Hijo de Dios o el Dios Hijo, ¿sí? Entonces, la encarnación nos trae esperanza a todos y cada uno de nosotros. ¿Esperanza de qué? De perdón de pecados, de salvación y de vida eterna. La gracia de Dios también está aquí incluida. María le dice, es una joven humilde y fue, ¿se acuerdan?, muy favorecida. Fue muy favorecida, llena de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, ¿sí? Llena de la gracia de Dios. ¿Quién dio la gracia? Dios. No es por méritos, sino es la gracia de Dios. Busqué en un diccionario, dice: la gracia de Dios es un favor inmerecido, un regalo gratuito de amor divino que Dios otorga a las personas, ¿sí? ¿A través de qué? De la fe en Jesucristo, no por méritos propios, sino como un don que permite superar debilidades y vivir una vida de propósito, una vida conforme la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, María fue llena de gracia, y cada uno de nosotros también puede tener el favor de Dios. ¿A través de qué? De nuestro reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora, la respuesta de fe de María es una respuesta que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Entonces, este es un modelo total, es valentía, es fe. ¿Por qué valentía? Porque en esa época ella estaba comprometida y iban a ser muy creyentes todas las personas. Ella iba a decir: es que vino el Espíritu Santo sobre mí y estoy embarazada. O sea, le iban a creer, o sea, la iban a apedrear, la iban a lapidar. José la quiso dejar, después vamos a ver cuando le toque a la persona hablar de José, pero la quería dejar. O sea, todo lo que pasó en su mente iba a pasar, pues, situaciones y fue rápido su decisión. ¿Por qué fue rápida su decisión? Porque ella tenía una relación con Dios seguramente. Si no, no es rápida la decisión, dudamos. Pero cuando tenemos una relación permanente con Dios, a lo mejor nuestras decisiones son más rápidas cada día, porque cada día le conocemos más, cada día confiamos más en Él, cada día estamos más seguros de que, como le dijo el ángel, para Dios nada es imposible. Nosotros a veces, cuando tenemos situaciones problemáticas, situaciones de enfermedad, de escasez, de, pues no sé, situaciones difíciles, nos preocupamos, pero nos preocupamos por nuestra falta de confianza en el Señor, ¿sí?
Si tenemos una relación con Él y confiamos en Él, debemos estar seguros que Él lo va a hacer, no nosotros. Como nos dijo el pastor hace un momento, ustedes suban y díganles lo que el Señor les haya dicho. Tengan confianza en el Espíritu Santo, no en ustedes. Y eso es cada uno de nosotros. Por último, nada más les voy a comentar una cosa. Nosotros todos, a ver, alza su mano, ¿quién quiere estar con el Señor por una eternidad? Ok. Alza su mano, ¿quién se quiere morir? Para estar con el Señor hay que pasar por ahí, ¿sí? Hay que pasar por ahí. Entonces, no debemos tener miedo, debemos tener confianza en nuestro Señor. Dios les bendiga. Pues acompáñenme a Mateo, familia. Como sabes, Mateo dejó su profesión de recaudador de impuestos para seguir a Jesús. Fue un testigo del ministerio de Cristo. La fecha es entre el 58 y 68. Y el tema central es que Jesús es el rey del largamente esperado reino de Dios. Entonces, Mateo no nos dice mucho acerca del nacimiento de Jesús, como Lucas, pero Mateo se va a centrar en la historia a través de los ojos de José. Entonces, nos dice Mateo en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, el matrimonio en aquellos días estaba dividido en 3 etapas. Una de compromiso, una de desposorio, que es lo que nos está narrando aquí. El compromiso se hacía de jóvenes, muchas veces lo hacían los papás, y el desposorio, por lo general, duraba 1 año, y durante ese tiempo la pareja ya se conocía como esposos. Como es un compromiso oficial y obligatorio, solamente se podía romper con un divorcio. Y después la tercera etapa, pues ya es en sí el matrimonio. A eso se refiere cuando dice se juntasen. Entonces, Mateo presenta algo que tanto en aquel tiempo como el día de hoy es muy difícil de creer. No estamos tan separados. Hoy en día, algunas personas lo dudan. ¿Qué cosa? Se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. Esta verdad fue desconfiada por muchas personas en ese tiempo, y esa mentira y escarnio sobre la paternidad de Jesús, pues hoy podemos ver algunos memes, información que la verdad duelen, pero no estamos llamados a pelearnos, a discutir, a postear, sino a lanzar las redes. Y que el Evangelio llegue a más personas y que el Evangelio pueda traerlos a esta luz. Entonces, en el versículo 19 nos dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José estaba bien metido en sus pensamientos hasta que este mensajero, que eso significa la palabra ángel, pues llegó en sueños y hizo a José receptor de este mensaje. Lo primero que le dice es hijo de David, es una referencia al linaje de José. Debería de hacerle clic a las personas en aquel tiempo acerca de este linaje. ¿Quién era este descendiente que iba a esperar, no? Dice que es engendrado del Espíritu Santo. El poder de Dios se manifiesta en el Espíritu Santo a través de este regalo que nos hace en estas temporadas. El
nombre de Jesús, Dios salva, o las salvaciones de Jehová, refleja la identidad, el propósito y el destino. Encapsula la misión de Jesús, que es salvar y redimir a la humanidad. A eso vino nuestro Señor. Y con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vendrá como un Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Jesús ha venido muchas veces a nosotros cuando estábamos muertos en ellos, en nuestras rebeliones contra Dios, en delitos y pecados, y vino con el propósito de salvarnos. Primero, si ya pusiste tu confianza en Él, de una muerte eterna. ¿Qué eso significa? Una separación de Dios. Después, de la influencia del pecado en nuestras vidas, lo que conocemos como santificación. Y al final, de la presencia del pecado en nosotros, con un cuerpo y mente que no pecan, que eso apunta al futuro. José observa que el nacimiento virginal, como te lo está describiendo el mensaje, es una profecía que está por cumplirse. Y todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, versículo 22, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto ha acontecido para justamente se cumpliera la profecía de Isaías. ¿Recuerdas el propósito de Mateo al momento de escribir el Evangelio? Que Jesús es el reino del largamente esperado reino de Dios. Entonces, esta señal es para todos, tanto el pueblo, pero también es para nosotros. Emmanuel es el título de Jesús, se refiere a su deidad, a su identificación y cercanía con nosotros, con la humanidad. Él agregó la naturaleza humana con su propia naturaleza divina, lo que conocemos como 100% humano, 100% divino. Él aceptó la debilidad, la fragilidad y dependencia que nosotros experimentamos. Él puede compadecerse de lo que nosotros vivimos. Y Él vino a eso, mis hermanos. Probablemente el reino de Dios está a un llamado de cada uno de nosotros. Está a la puerta. El Señor degustaría esa decisión de nosotros hacia Él, donde prácticamente podamos disfrutarla todos los días y permitiendo de nuevo que Él vuelva a nacer en nuestros corazones. No sé qué estés batallando, pero si nos volteamos a ver con el que tenemos al lado, todos tenemos una lucha con algo, y Él viene justamente a que nosotros podamos depender de Él, y Él tiene compasión para cuando nosotros fallamos y pecamos. Podemos volver a Él y permitirle que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Para terminar, Josué se despertó del sueño y obedeció. Hizo como el ángel del Señor le había mandado, y él recibió a su mujer. No lo dudó, no vaciló, no titubeó. Y para nosotros, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Tanto en lo colectivo como iglesia, como en lo individual. Y para terminar, dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, tal cual como el ángel le dijo. Nuestro Señor no vino a acomodar vidas, mis hermanos. Vino
a salvarnos de nuestra rebelión, que es nuestro mayor problema. Y ese está muy dentro de nosotros, lo veíamos anteriormente en Lucas con nuestro pastor Josué. Necesitamos que el Señor ilumine esa oscuridad que tenemos dentro. Y medita que el Señor quiere volver a nacer en ese corazón. La historia de la Navidad, mis hermanos. Lucas, capítulo 2, desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mis hermanos, lo primero que quiero decirles es que esta no es la típica historia de había una vez hace mucho, mucho tiempo en el reino de nunca jamás. No. Esto que estamos considerando, mis hermanos, y que escribe Lucas, aconteció. Esto sucedió. Es un hecho histórico. ¿Y qué sucedió? Pues básicamente que la palabra de Dios, por medio de los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron acerca del nacimiento del Mesías prometido, se cumplieron. Se cumplió la profecía. Y lo que hace Lucas, como buen historiador, es ubicarnos en el contexto histórico de ese momento. Y nos muestra evidencias de que esto que está escribiendo realmente sucedió, porque Lucas menciona ciudades, Lucas menciona personajes históricos. Y por lo que escribe Lucas sabemos que nuestro Señor Jesús nace en un contexto político y social donde Roma pasa de ser república a ser imperio. Y el primer emperador romano es Cayo Octavio, que se hace llamar Augusto César. ¿Qué significa Augusto César? Majestuoso, sublime. Este Augusto César, después de muchas batallas en esta región, logra lo que se conoce como la Pax Romana. Y se convirtió en un hombre súper poderoso, ¿no? Un hombre en el cual estaba concentrado todo el poder del Imperio Romano. Y en aquellos días, Augusto César promulga un edicto. Básicamente este edicto era para cobrar más impuestos. Donde todo el mundo, o sea, todo el Imperio Romano, tenía que ser registrado en su ciudad de origen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una sola orden de esta persona tan poderosa, de este hombre tan poderoso, y todo el imperio pues, responde. Parece que él tiene el control de las personas, ¿no? Parece que él tiene el control de todo el panorama geopolítico, pero nada que ver, nada que ver. Es Dios quien está usando a Octavio y todo su contexto de emperador para preparar lo que desde hace mucho tiempo antes había prometido el Señor a través del profeta Miqueas. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo, mis hermanos, declara el lugar donde iba a nacer el Mesías. Pero ojo, no solamente encontramos el cumplimiento de esta profecía aquí, sino que también lo encontramos en Mateo 2, cuando los sabios de Oriente llegan a Jerusalén, preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes, sintiéndose muy amenazado, les hace la misma pregunta a los escribas y a los sacerdotes, ¿no? Y ellos mencionan esta profecía de Miqueas 5:2.
La razón por la cual José se ve obligado a ir con María de Nazaret, que está al norte de la región de Galilea, a Belén, que está al sur de la región de Judea, es Dios. ¿Cómo es que José y María se ven obligados a hacer este viaje de aproximadamente unos 130 kilómetros? Como de aquí a Puebla, imagínense, mis hermanos. En un contexto, como ya lo vimos, tan especial como el que ellos dos estaban viviendo. Pues es Dios preparando todo esto, mis hermanos. Es Dios y su soberanía actuando en todas las áreas de nuestras vidas. Es Dios actuando aún en circunstancias difíciles en nuestras vidas y que a veces no entendemos, pero que siempre tienen un propósito bueno para nosotros. La sartén por el mango no la tenía el autoproclamado Augusto César. La sartén por el mango y el control de todo siempre lo tiene nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto que históricamente estaba aconteciendo? Pues era nada más ni nada menos que Dios estaba entrando en la historia humana. El único Dios que creó todas las cosas y por el cual fueron hechas todas las cosas, venía a este mundo. Y entonces, ¿por qué José tiene que ir a Belén? Pues porque tanto José como María venían de la familia de David. Y David era de Belén. Y fue el mismo rey David que recibió estas palabras de parte de Dios. Segundo de Samuel 7, 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta palabra llega a David en el momento en que él decide construirle una casa a Dios, y expresa este deseo al profeta Natán. Y este, de parte de Dios, le responde: tú no me vas a construir una casa, yo te voy a edificar una casa. Pero Dios no estaba pensando en una casa, sino en una familia, de donde vendría el rey y su trono, que sería para siempre. Y esto se está cumpliendo con esta pequeña familia que es de la casa de David, que va camino a Belén, que es el lugar mencionado en las Escrituras de donde nacería nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasó en Belén? Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y otra vez leemos la palabra aconteció, sucedió. Belén, que en Belén María le llegó la hora, o así que la hora de tener a su bebé, a su primer hijo, y dio a luz a nuestro Señor Jesús, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los mesones eran lugares de alojamiento en aquella época, y pues no encontraron lugar ellos ahí en ningún mesón, ¿no? Probablemente a causa de este registro. Y anduvieron como peregrinos buscando posada, y quedaron en un pesebre. Un pesebre es un comedero de animales. Era una piedra tallada especialmente para que los animales pudieran comer ahí. Como un plato de tu mascota. Y leemos que María, después de envolver a Jesús en pañales, o sea, los pañales eran tiras de trapitos, y lo envolvían así como trompito al bebé, también para guardarlo del frío. Lo que hizo María es, lo colocó donde comen los animales. Un lugar totalmente insalubre para un recién nacido. Un lugar donde no quisieras poner a tu hijo recién nacido ni de cualquier edad. ¿Qué nos habla de esto? ¿Qué nos habla esto, mis hermanos? Nuestro Señor Jesús nació siendo un bebé frágil, humano, dependiente, que siendo Rey de reyes y Señor de señores, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2:6.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo frágil, tan frágil como un bebé recién nacido que cargas y hasta te da miedo, no lo vayas a romper, ¿no? Y toca su mollerita y está suavecito. Dios hizo hombre. Un hombre que desde el principio buscó identificarse con nosotros. El Señor Jesús no nace en Jerusalén, en un palacio, sino nace en un pueblito, Belén, y escoge un comedero de animales para nacer ahí. Nuestro pecado es un claro ejemplo de este pesebre. Nuestro corazón malo es como un pesebre sucio. ¿Quién hubiera querido nacer en un pesebre? Pues Jesús lo hizo. No importa lo sucio que estés, mi hermano. El Señor Jesús vino a sanar y a limpiar a todos los que estábamos enfermos y sucios por el pecado. ¿Qué tan sucio estás? ¿Qué tan grave es tu pecado? El Señor Jesús no le importa lo sucio que estás, o al Señor Jesús no le importa lo que ya has hecho. Acércate a Él. Acércate confiadamente a Él. El pesebre donde decidió nacer nuestro Señor no es un lugar intimidante, lo que digas, híjole. Puedes entrar y acercarte a Él. Si tú vienes a Él y lo buscas, Él no te va a rechazar. Aunque vengas maloliente y sin esperanza, agotado, cargado por las consecuencias de tu pecado, rechazado por todos, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios te ama, ya ha pagado por cada uno de esos pecados que ahora te avergüenzan. Arrepiéntete, ven a Jesús. Él hizo todo para que pudiéramos acercarnos a Él. Al que me viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Esta es la historia de la Navidad, mis hermanos. Muy bien, el anuncio a los pastores continuando aquí con la sección que nos venía contando Manín, en Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel, y ahí nota es uno solo, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, que será para todo el pueblo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Pues bueno, se les da este anuncio a los pastores, ¿no? Es lo que está ocurriendo mientras está esta escena de José, María y Jesús. Y entonces, en ese momento, llega este anuncio del ángel a los pastores, y ellos guardaban las vigilias de la noche, ¿no? Tradicionalmente, en ese tiempo, había unas 4 vigilias en la noche, ¿no? Un tiempo en el que se dividía la noche, y pues bueno, seguramente se reveló a los pastores pues porque estaban despiertos, ¿no? En esta ocasión el ángel no despierta a nadie, como en otras ocasiones ha sucedido. Aquí se le presenta a gente que ya está despierta, que ya está alerta, así que no hay posibilidad de que esto sea un sueño. Y al mismo tiempo esto también nos habla de la condición de la gente a quienes se les está revelando este mensaje. Pues eran gente humilde. ¿Quién iba a estar trabajando a esas horas de la noche? Solo por necesidad se trabajaba así. Y estos eran los pastores que estaban ahí, personas humildes. A ellos se les reveló. Y pues bueno, hablando de quién están hablando, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí nos va a dar estas 3 palabras acerca de quién es, ¿no? Es un Salvador, Cristo y el Señor. Bueno, en la ciudad de David ya hablamos un poquito de ese linaje de David, pero aquí dice que es el Salvador, que es Cristo y que es el Señor, ¿no? Un Salvador que es sin duda el hijo prometido de David, que nace en la ciudad de David. Ellos estaban esperando a ese Salvador de esa opresión que estaban viviendo, pero
quiero que notes algo acá, porque Dios no le está revelando a la humanidad una forma en que salvarse, sino les está dando un Salvador. Y cuando escuchemos el Evangelio, o cuando prediquemos el Evangelio, tengamos muy presente esto: no estamos dando una forma de salvarnos, no estamos hablando de un método por el cual nos podemos salvar, estamos hablando de una persona, de creer en esa persona. Por eso es que de repente cuando nos dicen, bueno, pues si eso te funciona para ti y eso está bien, y estas personas no lo están entendiendo como un salvador, lo están entendiendo como una forma de hacer las cosas. Si a ti esa religión te va bien, si esta forma de creer las cosas te funciona, está bien. No te estoy predicando una forma de hacer las cosas, te estoy predicando al único Salvador. Dios nos dio un Salvador y aquí está. Por primera vez está hablando de Jesús en esos términos. Cristo, el ungido de Dios, el que ha elegido, el que reine. Eso quiere decir Cristo, ¿no? Y Señor, básicamente el que tiene la autoridad, el jefe, el que manda. Todo esto tan fuerte, tan glorioso, tan portentoso en un recién nacido, en un bebito. Y sabes, aquí en el mundo todos nacemos y cuando empezamos a hacer cosas, entonces somos llamados conforme a lo que hacemos. Pero aquí con Jesús está sucediendo al revés. Con Jesucristo es distinto porque Él ya es Salvador, Él ya es Cristo y Él ya es Señor. Incluso desde antes de encarnarse, Él ya es todo esto. Por eso es que se le puede llamar desde el momento en el que está naciendo, se le puede llamar así: Salvador, Cristo y Señor. Él ya no ha empezado a hacer cosas para ser llamado así, sino conforme a lo que es, Él va a hacer todas estas cosas hasta dar su vida y resucitar, porque no solo dio su vida, también resucitó. Y bueno, esta parte me llega mucho, porque dice, ¿cómo lo van a identificar? Y les dice el ángel: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, el ángel les está diciendo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Puede haber muchos bebitos ahí en Belén. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de cuál es, de quién tú estás hablando? Ah, bueno, pues van a hallarlo envuelto en pañales. Ah, ok, un bebé en pañales. Pero lo siguiente es lo que lo va a distinguir: en un pesebre. Ya estaba hablando Manín hace rato de eso. ¿Quién va a poner al bebé donde pone su trompa el burro? Eso sí que no lo estaba haciendo más gente. Y yo no creo que haya sido como por, no sé, una cosa de María y Jesús, de, a ver, ¿dónde se ve que está cochino? Para que se identifique con el pecado, ¿no? ¡Ay, lo vamos a poner! Sino, cuán desesperada era la situación de estas personas, que el lugar más suavecito quizás era la paja que estaba en un pesebre, y ahí pusieron a Jesús. Y eso lo estaba distinguiendo en ese momento de todos los, no solo de todos los bebés, de todos los seres humanos que estaban ahí. Y eso me llega mucho porque es desde ese momento la humildad de Jesús le estaba distinguiendo ante todos. ¿A ti qué te distingue? ¿Te distingue tu humildad? Y hay veces que en estas fechas nos podemos sentir medio, lo voy a decir así, medio piojos, ¿no? Medio, ay, es que yo no tuve para comprar esto, no tuve para hacer esto, no tuve para arreglar la casa así. Y tal vez por nuestra humildad nos estamos sintiendo como mal, pero piénsalo. Jesús, en la mera Navidad, en la primera Navidad, se estaba identificando por su humildad. Así que si Dios te ha dado una condición humilde en esta situación, velo también como una oportunidad para reflejarle, para reflejar gozo y paz que solo el Señor puede dar. Bueno, ¿por qué y a quiénes nos fue dado? Dice versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud, ahora sí muchos ángeles, ¿no? Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí les digo, ya no es uno, son muchos ángeles. Y bueno, todos hemos leído salmos aquí, todos hemos leído proverbios, ¿no? Hay algo ahí en la poesía bíblica que se llaman paralelismos, ¿no? En la poesía bíblica no se hacen rimas con el sonido final de las estrofas, o bueno, de las líneas, sino se hacen rimas con ideas que riman. A veces son ideas que son iguales, o a veces son ideas que contrastan, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 12, cuando dice, el que ama la instrucción, 12:1, ¿no? El que ama la instrucción, ama la sabiduría, primera línea. Mas el que aborrece la represión es ignorante. ¿Te das cuenta? Ahí están haciendo un contraste.
aquí hay un contraste, y como esto es un himno, esto es una canción, una alabanza, también hay poesía. Dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hay arriba? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay abajo? En la tierra hay paz. Y claro, el cielo no necesita paz, somos los hombres los que necesitamos esa paz. Es decir, estas dos líneas están en la misma alabanza del nacimiento de Cristo, porque el mandar a Cristo a los seres humanos trae gloria a Dios en el cielo. Fíjate esto, mandar a Dios entre los seres humanos trae gloria a Dios en el cielo, y a los seres humanos les trae paz. Y es que claro, déjame hablarte un poquito del concepto de paz. Paz es unidad, que lo que estaba separado, lo que estaba disperso, ahora está junto, ahora puede estar unido. Y claro, a partir de este momento en el que llega Jesús, la paz es una posibilidad real. En Tito 3:3 dice que en otros tiempos éramos insensatos, éramos aborrecibles y nos estábamos aborreciéndonos unos a otros. Quienes conocemos la vida antes de Cristo, realmente nuestra vida era así. Nosotros éramos aborrecibles, pero también todos los demás eran odiosos para nosotros. Al mismo tiempo que nosotros lo éramos para los demás, era una red de pecado en la que estábamos conectados. Y realmente el mundo es así. O sea, eso describe también la situación de nuestro país, nuestra ciudad, nuestra alcaldía, donde todos estamos encerrados en una cadena de pecado. Todo el mundo diciendo que todo el mundo lo hace mal y nosotros lo hacemos mal porque otros lo hacen mal contra nosotros. Y estamos encerrados en eso hasta que la gracia llega y lo cambia y somos capaces de contestar el mal con bien. Entonces, si no tenemos paz con Dios, no podemos tener paz con otras personas, y es lo que Jesucristo hace posible. Dice Romanos 5:1, que a través de Jesucristo tenemos paz con Dios. Y sabes, la paz con Dios también nos permite ser pacificadores. Te quiero decir esto solo para concluir en esta idea. Seamos pacificadores. Da gloria a Dios, porque Cristo entre nosotros, la paz con Dios entre los hombres, como dice esto que acaban de cantar los ángeles, trae gloria a Dios. Seamos nosotros pacificadores. Y ¿sabes qué? Qué bueno que no es 24 de diciembre. Qué bueno que es 21 y todavía tenemos chance. Porque Navidad, alguna vez escribí a mi esposa, Navidad trae luz sobre muchas cosas. Y claro, trae a la luz el cariño de la familia, los amigos, la generosidad. Pero ¿sabes? También trae luz sobre nuestras enemistades dentro de la familia. Estas fechas son difíciles porque muchas familias estamos peleadas. Hay hermanos que no se hablan, ¿no? Gente con la que no podemos estar juntos, y si decidimos estar juntos, ¡ay! Pero que no hablen de ese tema, todo con pincitas. Jesús trae luz sobre esas cosas también, ¿sabes? Y no digo, o sea, trae luz porque las está revelando, ¿no? Trae luz también a veces sobre nuestro alcoholismo, trae luz a veces sobre nuestras costumbres, trae luz acerca sobre muchas cosas malas que traemos, trae luz sobre enemistades que traemos con otras personas. Y ¿sabes? Si estamos escuchando esto, también es para que seamos pacificadores. Dice también en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, da gloria a Dios. Ponte a cuentas con esas personas que sabes que vas a ver ahora en Navidad, o que no las vas a ver incluso. Y si es momento de arrepentirse y de pedir perdón, di, pequé contra ti en esto. Jesús vino para eso, para que eso sea posible, para que el orgullo ya no se atraviese. Y no te digo que lo hagas desde tus fuerzas, desde tu buena intención, sino como una respuesta a lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Gracias, hermanos. Hola familia, ¿recuerdan ustedes el villancico no sé cantar como los de la alabanza, pero que decía: los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos? Justo hoy vamos a ver el camino de los pastores. Y hoy es un día para que meditemos juntos en los primeros visitantes de Jesús, los pastores. Estos hombres sencillos y humildes nos muestran el camino el camino de la fe que todos deberíamos de seguir. Y veremos también 3 momentos claves en esta porción, que es Lucas 2:15 al 21.
Vamos a ver la respuesta de la fe. El ángel se ha ido y los pastores han recibido la noticia más grande de la historia. El Salvador ha nacido. Pero ¿cuál fue su respuesta? Lucas 2, 15, 16 nos dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Los pastores no se quedaron estáticos o dudando o vacilando. Se dijeron: pasemos pues y veamos. Y fueron apresuradamente. Ellos demostraron que la fe no solo es oír, sino ir. Encontraron al niño tal como se les dijo, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal de la humildad de nuestro Señor Jesús, el Altísimo, se hizo vulnerable y accesible para todos. Esta es la primera lección. La respuesta a la voz de Dios debe ser una obediencia con urgencia, apresuradamente. Ahora veremos el poder de un testimonio sencillo. Después de ver al Salvador, los pastores no pudieron quedarse callados. Lucas 2, 17, 18 nos dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores compartían y testificaban de Jesús. Ellos contaron exactamente lo que vieron y lo que oyeron. Su testimonio, aunque era simple, era poderoso, porque era auténtico. Ellos fueron a María y José y les contaron toda la revelación angelical. Su testimonio simple fortaleció la fe de María en el versículo 19, quien guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Cuando les contamos a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, también glorificamos a Dios, compartimos de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero también ayudamos y edificamos la fe de nuestros hermanos. Pero la pregunta sería: ¿aún guardamos y meditamos esto en nuestros corazones? Y ahora veremos la adoración en la rutina, en el día a día y en el nombre. El camino de los pastores termina con un regreso, pero un regreso transformado. Lucas 2:20 nos dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores regresaron a sus ovejas, al mismo trabajo, al mismo campo, a la misma noche, al mismo sol, al mismo frío tal vez. Pero su vida ahora estaba llena de gloria y alabanza. El encuentro con Jesús convierte la rutina en una oportunidad para adorarle. Finalmente, el 8º día le pusieron el nombre que les fue revelado: Jesús. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Jesús significa Dios salva. Él no solo vino a Belén, sino vino a nosotros para traernos esperanza de salvación y darnos vida eterna. ¿Qué entendemos de esta porción, hermanos? ¿Qué podemos aplicar esto a nuestras vidas? El ejemplo de los pastores nos llama a toda la iglesia a vivir la Navidad con una perspectiva de eternidad en lo perpetuo. 1, tener una obediencia apresurada todos los días. Los pastores fueron apresuradamente. Jesús no nos ha dado vida eterna, y no solo una celebración de un día. No celebremos a Jesús solo el 24 de diciembre. Busquémosle con esa misma premura todos los días, en su palabra, en la oración, en la obediencia. Permanezcamos en Él y tengamos un testimonio de gloria continua. Los pastores volvieron glorificando a Dios. Por lo tanto, nuestro testimonio y nuestra alabanza debe ser todos los días. Que al volver a nuestra rutina, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, vean a un creyente que glorifica y alaba a Jesús continuamente. Porque su nacimiento y salvación es un regalo diario, hermanos. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, quiero decir algo más para concluir ese tiempo que ha sido bien bonito, ¿verdad? Y gracias a todos los hermanitos que estuvieron sirviendo en la palabra esta mañana. Pero quiero decir algo: Jesús no nos salvó con su nacimiento. ¿Con qué nos salvó Jesús? Él vino a cargar nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestro pecado, lo que tú sabes que has hecho. Todo eso que te traes en la conciencia, en el corazón y en la mente, que sabes
que por eso serías juzgado delante de Dios. Todos hemos pecado. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hasta un niño de 1 año ha pecado. ¿En serio? ¿Por qué? Es todo mío. Yo he visto bebés desde 1 año. Les quitas el juguete, ¿qué hacen? ¡Tas! Coscorrón. Egoísmo. Todos hemos pecado. Ahora, eso es un bebé, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no hemos hecho nosotros? Si te pasaran la factura el día de hoy, ¿cuál sería el costo de tu factura? Y el asunto es este: Jesús vino para pagar esa iniquidad, porque por esa iniquidad tú merecerías morir, yo merecería morir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero también es un Dios justo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado lleva consigo la muerte eterna. Ese es el castigo. Y Jesús nos amó de tal manera que dijo, tú no, yo quiero morir en tu lugar para que tú no mueras. Así que si Jesús encarnó, el mismo Dios, decía Manín, mismo Dios hecho carne, es para que tú no mueras, para que por tu pecado y por tu condición no seas condenado en el infierno, no seas castigado por tu propio pecado. Ojo, no es Dios el que condena, tu propio pecado te condena. Jesús vino a salvar, por eso Jesús se llama Jesús el Salvador, porque Él vino a salvarte de lo que tú hiciste, de lo que tú eres, de lo que te metiste tú solo. A eso vino Jesús. Por eso, Él murió en una cruz, porque ese era el lugar que nos correspondía, ese era el castigo que nos correspondía, la ira de Dios en nosotros. Y Jesús vino a salvarte. Él ya vino a hacer todo lo que necesitabas para ser salvo. Él encarnó, Él se hizo como uno de nosotros, Él tomó tu pecado y mi pecado y murió por ti en la cruz del Calvario. Él ya pagó. Él vino a salvar y Él ya hizo todo para salvarte. El Salvador ya vino, pero la pregunta es esta: ¿ya te salvó a ti? Porque como decían mis hermanos, de nada sirve que tú sepas que vino Jesús el Salvador y que tú estés muerto en tus pecados, que tú sabes que si hoy murieras estarías juzgado por Dios. Ahorita se escapa un poquito el gas, leve, pero si hubiera explotado, ¿por qué te da miedo? ¿Sabes a dónde estarías? O sea, porque a lo mejor tú estás pensando, no sé. Exactamente, porque a lo mejor no sabes. O a lo mejor dices, yo sé dónde voy a estar y no voy a estar en el cielo, porque sé que he hecho esto y no sé la verdad. Jesús vino a eso, a quitar esa incertidumbre, esa culpa, esa condenación, para que tú sepas con certeza el día de hoy que puedes estar con el Señor, salvo, perdonado, sin culpa, sin ninguna culpa. ¿No te encantaría ser limpio el día de hoy? ¿No te encantaría que por fin Jesús perdone todo eso? Que nunca más haya para ti condenación, que nunca más el Señor esté enojado contigo, que nunca más sientas el rechazo de Dios, que nunca más sientas la lejanía, porque luego dices, es que no sé ni siquiera si Dios está conmigo. No lo escucho, no sé. ¿No te gustaría que Él cargara tu pecado y te perdonara? A eso vino Jesús. Por eso nuestra invitación el día de hoy es que tú tomes ese compromiso, ese paso de compromiso que tengo que hacer. Es muy sencillo. Jesús vino a salvar, pero ¿cómo soy salvo? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que necesito hacer es esto: arrepentirme profundamente de quién soy, un pecador, alguien que ha ofendido a Dios, alguien que ha hecho mal a otros, alguien que ha vivido como una oveja descarriada, desobediente, impío, mentiroso, tramposo, infiel, adúltero, fornicario,
Todo eso. Venir arrepentido al Señor y creer en Jesús, que Él ya pagó todo eso en la cruz de Calvario. Es un simple compromiso de fe. No es que hagas cosas como decía Felipe. Es fe, creer en Jesús, abrazar completamente su sacrificio. Porque si yo abrazo completamente su sacrificio, significa que esa culpa ha sido pagada en Él. Él carga mis pecados. Y desde el primer momento que tú crees en Jesús, no más culpa. Pablo decía, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que creen en Jesús. ¿Y sabes qué? ¿Cómo sé que Jesús verdaderamente pagó ese pecado? ¿Cómo puedo tener esa certeza? Bueno, pues Jesús resucitó. Jesús no se quedó en la tumba ahí o en la cruz. Jesús resucitó, por eso sabemos que todo lo que Él decía es cierto. Él no es un hombre cualquiera, Él es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Él dijo que Él iba a pagar los pecados, al resucitar, esa es la comprobación, pagado está, pagado por completo. No temas, no te tardes en tomar tu decisión el día de hoy. Si tú estás escuchando la voz de Jesús que te está hablando a tu corazón, que está diciendo, eres tú, por eso te traje, para perdonarte. Necesitas tomar un paso de fe. Deja tu pecado en este momento. Decide seguir al Señor, creer en Jesús en este momento. Por eso te voy a hacer una invitación el día de hoy. Si el día de hoy necesitas perdón de pecados y quieres tomar este compromiso de creer en Jesús, ponte de pie. Porque si tú lo confías con tu boca, lo crees en tu corazón, desde este momento recibes el perdón de pecados, para siempre. Gloria a Dios por los que se han puesto de pie. ¿Alguien más quiere recibir el perdón de pecados que no lo haya recibido antes? ¿Alguien más? Gloria a Dios por los que se han puesto de pie, ¿verdad? Al ponerte de pie estás diciéndole a Dios, yo necesito de tu perdón, Señor. Yo necesito de tu favor. Porque yo reconozco que he pecado. ¿No? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Qué padre, qué increíble. Bueno, si se han puesto de pie, cierren sus ojitos, por favor. Y les voy a guiar en una oración para que ustedes mismos le digan a Jesús, le pidan perdón a Jesús. Dile, Señor Jesucristo, en esta tarde te quiero pedir perdón. Vengo arrepentido, reconociendo quién soy. Soy un hombre, una mujer pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Sé que te he ofendido, sé que no he sido un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un buen hermano. He hecho mal a otras personas, te he ofendido, te he dado la espalda, no te he tomado en cuenta, sigo viviendo mal. Tú sabes todas estas cosas, Señor Jesús. Y te vengo a pedir perdón esta tarde. Ten misericordia de mí, Señor. Y el día de hoy yo confieso a tu Hijo Jesús. Yo creo que tu Hijo Jesús es el Señor. Creo que Él vino y pagó todos mis pecados en esa cruz. Y el día de hoy te entrego mi corazón, Jesús. Y te quiero pedir para que tú me perdones de todos mis pecados, me limpies mi corazón, porque el día de hoy yo confío que tú moriste por mis pecados. Creo que tú resucitaste de los muertos. Y por eso, Señor, yo también recibo la vida eterna. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a los hermanos que se han puesto de pie. Felicidades. Pueden tomar ese lugar. Muchas gracias.